Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 16. Génesis 16, del 1 al 4. Los niños sí van a salir sus diferentes clases. Amén. Génesis 16, 1 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por este día que nos permite estar aquí. Gracias por el cuidado que ha tenido con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias con nuestros hermanos que están convalecientes, Señor. Sé tú con ellos y fortalécelos, Señor, Padre bendito, para que su fe no decaiga. Gracias le damos, Padre. Ahora permite que esa palabra que va a ser expuesta, Señor, traiga bendición a nuestra vida. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a estar viendo hoy es la madre soltera. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántas hayan sido madres solteras o en algún tiempo de su vida hayan tenido que lidiar con ese compromiso de la carga de estar manteniendo a sus hijos, tener que trabajar y tener que estar cuidando a sus hijos. Los psicólogos dicen, vamos a empezar en el libro, dice que muchos psicólogos dicen que cada niño merece un padre y una madre, pero no siempre es el caso. En la realidad hay muchas madres que mueren dando a luz un hijo. Le toca al padre criarlo. La madre viuda es otro caso. Bueno, los casos que hemos visto es que en muchas ocasiones la madre puede quedar viuda y tener que criar a sus hijos. Y hay casos también en que el padre a veces, bueno, lo que nos dice el libro, ¿verdad? Muere la madre al dar el parto y el niño queda solo a merced del padre. Hace mucho tiempo miraba un actor que siempre llegaba a su cumpleaños y siempre, según él, se salía de la ciudad porque no quería que nadie lo molestara. Pero un día dice que le llegaron de sorpresa y le dijeron, sabían que estaba encerrado y que pasaba eso con él. Y un día le llegaron y le llevaron un pastel y le dijeron, oye, pero ¿por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños? Dijo, bueno, la verdad es que no puedo celebrar, dijo, en este día, dice, porque fue cuando mi madre estaba dando a parto y ella murió. Entonces yo no celebro, dice, prefiero no celebrar esta fecha. Pero esa puede ser la historia de muchos. Pero también la historia es cuando el padre se va y no se hace cargo de los hijos. Esa es una historia común. En los últimos años, del 2000 al 2005, dicen que la tasa de mujeres solteras creció terriblemente. Dicen los porcentajes, no alcancé no encontré exactamente la estadística exacta de cuántas mujeres a cuántas mujeres, aunque a veces esto lo hacen por medio del gobierno, y aunque también a veces entiendo que muchas mujeres, con tal de poder calificar para un seguro, tienen que decir que son madres solteras. Eso también lamentablemente es una gran verdad, pero las madres solteras han crecido. Yo creo que muchas, o quién no conoce a una madre soltera que está criando a su hijo o que da a cuidar a su hijo.
Dice, hoy estudiaremos el caso de la madre soltera, aquella, aunque hay verdades para cualquier persona a quien le toca criar sola a un niño, el enfoque es la madre que se encuentra con un niño fuera del matrimonio. Hoy vamos a estar viendo la historia de Agar, de Sara, de Sarai y Abraham. Hace mucho tiempo, mientras yo regresaba a casa una tarde, venía escuchando la radio secular y estaba un programa, cuando el locutor la presentó, dijo, hoy vamos a estar hablando de las madres solteras, dijo. Y cuando dijo así, las siguientes palabras que dijo, las madres solteras son un mal partido para cualquier hombre, dijo. Y bueno, las personas que estaban ahí a su lado lo empezaron a agredir y a decirle de cosas, ¿verdad? Y como había también, abrieron las líneas, también empezaron las personas a llamar y a decirles que no, que las madres solteras eran trabajadoras, que no sé qué, y empezaron a decirle de cosas. Y ya al final del programa, yo venía de lejos, lo dejaron hablar al pobre hombre, después de que lo habían atacado mucho, y dijo, yo nunca dije que las mujeres eran flojas, nunca dije que eran atenidas, yo nunca dije eso. Yo simplemente dije que eran un mal partido para un hombre, dijo. Porque ese niño tiene un padre, y si el nuevo novio es celoso, dijo, va a ser un problema muy fuerte. Y empezó a dar puntos que ya me dejó ya. Tenía razón hasta cierto punto por todo lo que digo. O sea, los problemas que conlleva criar a un hijo que no es tu hijo, o a un niño que no es tu hijo, que es él. Y este es el estudio más o menos que vamos a estar viendo en el día de hoy. El primer punto que vamos a estar viendo dice, una madre rechazada. Empezamos el estudio y yo creo que ya muchos se saben la historia de Sarai, Agar y Abraham. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Esa era la promesa. Y cuando Dios le da esa promesa, a Sarai ya tenía casi 90 años. Ya dice la Biblia que ya le había cesado, ya no había posibilidad de ella poder quedar embarazada. Ya era demasiado grande para eso. Entonces ella no miraba cómo Dios iba a cumplir esa promesa en la familia. Porque la promesa, aunque la promesa se lo dio a Abraham, pero la bigamia, aunque era antes de la ley, eso no estaba permitido para Dios. Dios le dijo que le iba a dar a su hijo dentro de la familia. O sea, así queremos entenderlo nosotros, porque Dios es un Dios recto. Pero Sarai no veía cómo ella podía darle hijos a Abraham. Ella era una mujer ya muy grande y no veía cómo. Y Abraham también. Y entonces se le ocurrió a Sarai una grandiosa idea: darle a su criada. No sabemos de dónde venía Agar, ¿verdad? La Biblia no nos menciona. Algunos dicen que es posible que uno de los egipcios se la haya dado a él como criada a ella, y que ella era su criada personal. Pero cuando se lo da, entonces la Biblia donde estábamos leyendo ahorita dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. No fue una decisión fácil para Abraham. La Biblia dice que atendió el ruego, o sea, ella insistente en eso, quiero pensar. Y Abraham, pues bueno, al final dijo: está bien, voy a llegarme a tu esposa. Algunos dicen que para que esto pudiera pasar, se tuvieron que haber casado.
la Biblia no lo especifica, pero dicen que era parte de la tradición o de la forma correcta de hacerlo, que se tenían que casar, y así fue como ella se llegó a él, a Agar. Agar significa vagabunda o huir. Tampoco se especifica si Agar era un nombre específicamente, o después de que ella huye y que anda vagando en el desierto, se le atribuye ese nombre. Y se le atribuye como, ahí viene la vagabunda, ahí anda la vagabunda, y más o menos algunos pueden decir que por ahí va el asunto, la que vaga o vagabunda. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando Agar se miró embarazada, ella era una sierva, ella tenía su posición de sierva o de criada en la casa, pero a ella se le subieron los humos, ¿verdad? Cuando empezó a ver que ella sí le daba hijos a Abraham, como que se empezó a creer demasiado, y a Sarai esa actitud como que no le gustó, y dice que le empezó a hacer como decimos por ahí, la vida de cuadritos, la empezó a tratar mal, y Sarai y Agar como que no aguantó la presión, y pues mejor se fue. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndote encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová ahora entre tú y yo. Abraham respondió a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Sarai empezó a tratar mal a Agar, la empezó a tratar mal, tal vez le empezó a poner doble trabajo, o no sé cómo sería el roce en ese triángulo amoroso que había. Y Agar lo que hace es huir, y huye al desierto. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo a Agar, su sierva, y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Bueno, el ángel de Jehová la encuentra en el desierto y le dice que no tenía que huir, que tenía que regresar con Sarai, aunque lo tratara mal, y que se tenía que someter a lo que Sarai dijera. Y bueno, a Agar no le quedó otra que tener que regresar, y ahí es donde empieza nuestro estudio de esta mañana. El primer punto dice: una mujer rechazada. Y creció el niño, Génesis, aquí ya vamos a Génesis 21, 8 al 13, dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. En este punto ya Isaac, Dios cumplió su promesa con Sara. Sara quedó embarazada y nació su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y cuando nace el hijo, ya Ismael, que es el niño de Agar,
ya es grande, ya tiene alrededor de 13, 14 años, y dice que se burlaba de Isaac, del bebé. No sabemos en qué aspecto se burlaba, pero pues tal vez se empezó a burlar, y eso le empezó a doler a Sara. Yo creo que muchas veces cuando alguien se burla de nuestros hijos o lo desprecia, yo creo que es un dolor para nosotros, ¿verdad? A veces cuando los niños en su inocencia andan regalando alguna cosita y alguien les dice, no, vete por allá, deja de estar molestando. Cuando como padres vemos esos, a nosotros nos duele en el corazón. Y bueno, a veces porque sabemos eso, cuando un niño viene y nos regala algo, pues lo agarramos, ¿verdad? Para no herir sus sentimientos y tampoco que la madre se moleste, porque a veces eso es un pesar como padres cuando sentimos ese desprecio hacia nuestros hijos. Entonces este niño se burlaba de Isaac, y bueno, a Sara le pesaba en su corazón. Y Sara empezó a tomar una actitud muy fuerte en contra de Agar. Cuando vemos en Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, porque sí, así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, y cómo obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijos, si haced bien y sin tener ninguna amenaza. Cuando vemos al apóstol Pedro que pone de ejemplo a Sara como una gran mujer que se sometía a su marido y le decía, sí, mi señor, nos damos cuenta que realmente no era así. Sarai era una mujer fuerte, era una mujer que tomaba decisiones drásticas. Y Abraham era el que decía, sí, mi señor, al final, porque todo lo que Sara decía se tenía que hacer. No pellizques a los hermanos, por favor. Sara tenía una actitud fuerte, no era una agachona. Ella era la que al parecer llevaba los pantalones en la casa. Y Abraham era el que obedecía, pero Abraham también le pesaba, porque al final Ismael era su hijo y lo quería mucho y era el primogénito. Dice, aunque Sara había sugerido que Abraham tuviera un hijo con Agar, cuando Agar concibió hubo un conflicto entre las mujeres. Debido a la aflicción de Sarai, Agar huyó al desierto. Sarai empezó a tratar muy mal a esta mujer. Yo creo que le pesaba tomar las decisiones que tenía que hacer, y solo al acordarse, yo creo que había sido su idea, yo creo que más coraje le daba, ¿verdad? Al ver cómo esto había salido mal y se le había salido completamente de las manos. Pero las mujeres solteras también muchas veces, no las mujeres solteras, perdón, las madres solteras también muchas veces son rechazadas dentro de la familia, cuando aparentemente son, vamos a decir así, como una carga en muchas ocasiones ya sea para los padres, y cuando los hermanos viven ahí en la casa y ven que la muchachita está embarazada y tienen que lidiar con ella, con llevarla al doctor, con traerla, y que no trabaja, y a veces que no lava los trastes y todo eso, a veces hasta cierto punto son un poco rechazadas también. Y bueno, pues sí, pero en Dios no es así. Dios no rechazó a Agar, al contrario, ella le dijo, ni modo, sométete, pero también en Ismael, también a él lo voy a bendecir, también voy a hacer de él una gran nación. Y muchos dicen que realmente los que adoran a Mahoma dicen que realmente esa es la bendición, él es, porque
él es hijo de Abraham, él es el primogénito y en él debería ser la bendición. Y bueno, hay conflictos ahí también en la forma de pensar de ellos. Dice, al nacer Isaac y al crecer los problemas llegaron a ser graves antes de que naciese Isaac. Sarai toleraba a Agar e Ismael por algún tiempo. Después del nacimiento de Isaac, Agar e Ismael tuvieron un hogar. Probablemente las relaciones ya eran tensas. El colmo ocurrió cuando fue destetado Isaac, y es ahí donde empieza el problema con ellos. Los resultados más agudos fueron en la vida de la madre soltera y su hijo. En este caso, Agar fue una esclava y por lo tanto víctima de la sugerencia de Sarai. Como vemos, Agar no tenía nada mucho que ver en esto. Ella era una esclava, ella lo único que tenía que obedecer. Y a veces, lamentablemente, muchas jovencitas, pues, a veces como que son engañadas también por sus novios, que sí les van a responder, que sí van a cuidar de ellas y que no hay ningún problema. Y lamentablemente, pues, se dejan engañar, ¿verdad? También. Y las consecuencias que pagan, pues, a veces son muy tristes cuando se quedan solas y tienen que lidiar con la carga de un bebé. Si el hombre no las ayuda económicamente, pues tienen que trabajar. Y a veces lo que la ley le permite al hombre o obliga al hombre a proporcionarle a la mujer es una miseria completamente. Una vez platicaba yo con una muchacha y le decía, ¿cuánto te ayudan por el child support que le llaman? Y dice 150, le dije, a la semana, no, al mes. Le dije 150, le dije, no, es muy poquito eso. Pero eso, dice, es lo que el juez dictaminó, dijo, por el salario que el papá del niño tiene. Entonces sabemos que $150, bueno, eso fue hace 3 o 4 años, no sé si ya haya subido, pero de todos modos es una miseria al peso que lleva mantener a un niño, que algunos dicen que más o menos son unos $12,000 al año de un promedio de un niño, que en gastos, ¿verdad? Recién nacidos, pañales, leche y todo lo que lleva. Entonces para Sarai era un gasto tremendo. La perspectiva que tiene la sociedad de una madre soltera es a veces un poco mal visto. Tal vez se pueda ver como un fracaso hasta cierto punto, porque no supo llegar o no supo tener un buen matrimonio o un hijo dentro del matrimonio, y a veces la miran muy mal o con desprecio. El punto número 2 dice, la madre soltera desamparada. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan. Estamos en Génesis 21, 14 al 16. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y la halló y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó frente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Sara logró su cometido, que Abraham sacara de su vida completamente a Ismael. Después de tanto insistir, le dijo, córrela, no la quiero volver a ver más aquí. Y lo que Abraham hace, dice que se levanta muy de mañana y tomó pan y un odre de agua.
Un odre de agua creo que es algo chico y no sé si cuántos panes, pero qué triste, ¿verdad? Que un hombre rico no pueda ver por sus hijos. Abraham era un hombre, ya habían pasado 25 años de cuando él había salido de allá de Padán Aram, y en aquel entonces, en Génesis 14, dice que en aquel entonces tenía 318 criados nacidos en su casa. O sea que era un hombre que tenía dinero y que tenía prácticamente para ponerle una casa y un rancho y lo que quisiera. Pero la mujer dijo, no, no va a tener heredad conmigo. Y en muchas ocasiones, cuando las madres solteras, ya el padre vuelve a rehacer su vida, se olvidan que tienen hijos. Y a los niños, pues, ahí, a ver quién los atiende. Ellos se dan vida de solteros o empiezan a tener familia nuevamente, o empiezan a ver por otros hijos. Si se casan con otra mujer, ¿verdad? Que tenga hijos, empiezan a ver por otros hijos, pero se olvidan de los hijos legítimos. Y así le pasó a Ismael. Su papá lo mandó simplemente con un odre de agua y unos cuantos panes. Dice, seguramente herido del corazón, pero dirigido por Dios, Abraham despidió a Agar y a su hijo Ismael, teniendo solamente pan y una bolsa de cuero con agua. Al acabarse el agua, Agar no pensaba que hubiera manera de que tuvieran al niño, de que viviera el niño. El desierto en el cual estamos hablando es un desierto tremendamente caliente. Yo creo que es casi comparado al desierto de aquí. De hecho, es comparado con este desierto de Las Vegas. Cuando en el Salmo 23 dicen que cuando ande en valle de sombra de muerte, dicen que el valle de sombra de muerte es un valle que existen animales, culebras que son mortíferas completamente, y es comparado con este valle. Por eso este valle lleva ese mismo nombre, Valle de la Muerte. Bueno, yo no sé si cuántos sabían eso, que este valle es el mismo clima, mismos animales y mortíferos, y por eso lleva ese nombre, Valle de la Muerte, por las extremas temperaturas también. Entonces es casi difícil que alguien sobreviva, y sin agua, pues mucho menos, ¿verdad? Dice, hay madres que pueden sentirse como Agar. ¿Cuáles son los problemas de las madres solteras? Cuando lo examinamos, pensamos en la madre soltera en la actualidad. Falta de compañerismo humano. Su presencia y la de su hijo es molesta. Ella no cuadra en ningún lugar. La madre soltera puede sentirse aún así cuando hay otros familiares dispuestos a recibirla. Falta de recursos económicos. La madre soltera tiene que ser padre y madre. Lucha interiormente en cuanto a su propia persona, además de la voluntad de la soledad real. Muchas madres tienen que batallar con lo económico, y dicen que muchas veces también en la soledad. Su vida es, desde la mañana se van a trabajar y tienen que trabajar todo el día. Si trabajan en empresas, o regresan ya muy noche porque tienen que tener recursos económicos para poder sobrevivir. Y muchas veces ellas mismas solas se sienten rechazadas por la situación que están viviendo. Ellas se encierran en su propio mundo. Dice que Agar
Agar se fue al desierto, dice, y no sabía lo que estaba pasando. Ella no sabía en qué situación estaba. Y dice que puso a su hijo en un arbolito allá y no lo quería ver morir, porque era lo único que le esperaba allá en un desierto donde no hay agua, donde no hay nada. Lo único que posiblemente era la muerte le esperaba al niño. Y dice que se retiró, pero dice que el niño lloró. Dice que el niño alzó su voz y lloró, pero dice que Dios escuchó ese llanto del niño. Y es ahí cuando el ángel se le vuelve a aparecer y le dice: Agar, ¿qué haces? O sea, ella se encerró en su mundo. Muchas madres se encierran en su mundo. Posiblemente en el siguiente versículo dice que había una fuente ahí. No sabemos si esa fuente ya estaba ahí de por sí o Dios lo hizo, aunque algunos dicen que la fuente ya estaba ahí. Pero ella no miraba la fuente, ella estaba encerrada en su mundo pensando qué iba a hacer con ese niño medio desierto. Aunque el niño no era tan niño, ya tenía 14 años, más o menos, entonces ya se podría valer por sí mismo. Y es ahí donde Dios le habla. El tercer punto, la madre soltera, consolada y fortalecida. Génesis 21, 17 al 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque haré de él una gran nación. Ismael, separado de su madre, lloró. Agar e Ismael estaban lejos de cualquier ser humano. No obstante, había alguien escuchando. Ismael estaba más allá del oído de Abraham, su padre terrenal. Pero su llanto llegó a los oídos de su Padre celestial. Dios oyó y respondió. El ángel de Dios llamó a Agar, le mandó que se levantase. Debía tomar la mano de su hijo. Dios rescató a Agar del fango de lástima de sí misma. Había algo para hacer. Debía pensar en su hijo. La voz del ángel les aseguró que Dios tenía una voluntad especial para su hijo e iba a hacer de él una gran nación. Cuando empezamos a ver cómo Ismael fue creciendo muchísimo. Ismael no se quedó ahí. Dice la Biblia que fue un cazador, un guerrero. Ahí después de esto, Dios cumplió su palabra en Ismael. Cuando vemos más adelante en las historias siguientes, los ismaelitas llegaron a ser una gran nación, una nación muy rica. De hecho, creo que a ellos fue cuando los hermanos de José lo vendieron a una caravana de ismaelitas. Entonces, él llegó a ser es una gran nación hoy en día, muy grande, que le sigue haciendo competencia a Israel y le sigue haciendo la vida difícil. La decisión que Sarai tomó no fue muy buena, pero Dios no desechó a Agar. Agar fue víctima de las circunstancias, y así como Agar fue una madre soltera que fue víctima de las circunstancias, también Dios no desecha a las madres solteras dentro de las iglesias o afuera de las iglesias. Dios cuida de su creación. Yo no sé cuántas madres solteras hayan batallado en esta vida, pero yo creo que con el paso del tiempo nos damos cuenta pues que Dios es fiel en su palabra y Dios nos sigue sosteniendo. La historia de Ismael o de Agar es una historia muy bonita. Nunca la había visto de este punto de vista diferente, que ella es víctima de las circunstancias. Aunque era una esclava, eso no lo paró para quedarse así siempre como una esclava. Ella al final
fue libre y pudo ser la madre de una gran nación, porque Dios le dio una promesa. Y yo creo que esa es la misma promesa para cualquier mujer que esté pasando por esta situación. Se equivocó, pero nosotros no podemos señalarlo. Alguien dijo por ahí, Dios no está para juzgar todavía. Dios en estos momentos, Él está abierto al perdón de cualquier error que hayamos cometido. En Lucas, creo que es Lucas, en Lucas 1, no es Lucas 1, se me olvidó anotarlo, donde está la mujer que sorprendía en adulterio. Juan 8. Sí, en Juan 8 vemos a una mujer que es sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y cuando lo traen a los pies del Señor Jesús, ella tenía que ser apedreada, pero el Señor Jesús no la condenó. Al contrario, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, ninguna me acusa, Señor. Ni yo te condeno, dijo. Solamente ves y no peques más. Y así el Señor Jesús está abierto a cualquier falla que hayamos tenido o que hayan tenido a las damas o aún los mismos hombres también. Posiblemente también haya hijos fuera del matrimonio, el cual, si tenemos la posibilidad de proveer, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si Abraham, bueno, esta es una historia bíblica que alguna enseñanza nos tiene que dejar bien. Si Abraham no proveyó, bueno, problema de él, pero nosotros estamos leyendo la Biblia, que tenemos las posibilidades de proveer, tenemos esa enseñanza de la Biblia para poder proveer para nuestros hijos y proveer más para los que son legítimos, ¿verdad? Y poder cuidar de ellos también, poder disfrutarlos. Abraham tuvo esa posibilidad de disfrutar los primeros años con su hijo, aunque la Biblia dice que le pesó en su corazón el despedirlo, pero pues tuvo que hacerlo. Y a veces, yo creo que ese es el conflicto que a veces tienen las parejas cuando hay hijos fuera del matrimonio. El poder convivir con ellos o dejar que el marido conviva con los padres. Y es un problema muy serio, pero cualquier sea la situación que nosotros vivamos, Dios está en control de todo y Dios quiere que no nos salgamos de ahí, que las relaciones sean duraderas. El propósito de Dios no es que pase esto, pero lamentablemente pasa, pero Dios está ahí para cuidar de nosotros cada día. El Señor les bendiga, hermanos.